Bueno, en esta oportunidad voy a hablar sobre una obra titulada La Dama de las Camellas por el autor Alejandre Dumas. Es donde nos menciona, ¿no?, que en el inicio, que es el 12 de marzo de 1847, había un cartel que anunciaba la venta de los muebles y los objetos por el deseo, pero no decía el nombre de la fallecida. Entonces se presentó el narrador por esos objetos, que después supo que le pertenecieron a una prostituta famosa. En aquellos tiempos le llamaba Margarita Gaucher y conocida como la Dama de las Camelias. Margarita Gaucher era una mujer a la que se le podía encontrar en todos los extremos, siempre con tres cosas indispensables para ella, ¿no? Sus gemelos, una bolsa muy elegante y un ramo de camelias, las cuales durante 25 días eran blancas y 5 días eran rojas. La razón era un misterio para todos, ya que por motivos de que ella sufría de una enfermedad y pues que supuestamente se le decía tisis. Entonces, en primavera de 1842, Margariti estaba tan débil, tan, tan triste, que los médicos le mandaron a, a Wagneres. Allí se encuentra con la hija del duque, que tenía la misma enfermedad y que era muy parecida a ella. Una mañana el duque, que seguía Wagneres, como si lo hubiera sepultado, dice, una parte de su corazón, divisó en Margarita que tenía el bastante parecido a su hija. Se dirigió hasta ella, le cogió la mano, le besó y sin preguntarle quién era, exploró permiso para verla y amarla, ¿no? Y seguir la imagen de su hija, o sea, que era muerta teniéndolo por viva. Margarita tuvo 20 años cuando regresó a París. Luego, Julis encontró un subastante libro titulado Manon Lescaut, que llamó su atención y por la dedicatoria que decía Manon a Margarita Humildad. Entonces ellos, que tenían la firma de Armand Duval. Humildad significaba que era la despensar del corazón, ¿no? Entonces, muchos ofrecieron pues 10 francos, pero como le era de mucho interés, o él ofreció 100 francos, ¿no? Para quedarse con el libro. Todas las celebridades del vicio habían comprado algo en esa subasta del dinero que junto sirvió para pagar todas las deudas de Margarite que había dejado pendientes, y lo que lo sobró fue lo que sobró fue heredada a su hermana, sobrino, por ser estos sus únicos familiares. Un día, Armand Duval va a buscar a Julis para preguntarle por el libro que había comprado en la subasta y pidió que se lo vendiera. Pero él se le regaló al saber que era quien le había dedicado el libro a Margarita. Armand se echó a llorar y salió como que queriendo huir. Julis buscaba información sobre Armand y Margarita, pero lo único que pudieron informarle es que habían vivido juntos 5 o 6 meses en el campo. Después ella había regresado a la ciudad y se había marchado sin que nadie supiera dónde estaba. Entonces fue a la tumba de Margarite y puso allí pues la dirección de Armand, porque este era quien le ordenaba que le mantuvieran las flores llenas de camellas, porque no podían faltarle sus flores. Entonces Julius fue a buscar a Armand y le encontró enfermo, pero contento porque había conseguido que le cedieran el permiso de sacar el cuerpo de Margarita para poderlo ponerlo en otro y llegar a donde fuera digno, y ella lo más importante para él era lo más importante volver a verlo, ¿no? Así que se levantó y fueron al cementerio para realizar la petición de Armand. Cuando descubrieron pues el cadáver, parecía perificado. Entonces el señor Armand se sintió muy nervioso
y pues el doctor le dijo que tenía fiebre cerebral, por poco se volvía loco. Cuando llegaron al cementerio, es ahí donde el, un sepultero abre el cuerpo de Margarite y pues entonces se da cuenta de que sus ojos estaban más que dos huecos, ya no tenía los labios y sus dientes se sentaban bien cerrados. Pero él lo miraba muy profundamente, ¿no? Pero luego lo llevaron ya a otro lugar. Después de 15 días, Armando se había recuperado y comenzó a contarle a Julie la historia de amor que había visto, que había vivido con Margarita. Le contó que la primera vez que le había visto había sido en la ópera. Gastón, que era su empleado, le había presentado, pero ella no le había dado ninguna importancia. En cambio, él se había enamorado de ella. Días después, que estaba muy enferma, él solo había ido a pedir informes de su estado de salud hasta que se recuperó sin que supiera que Armando se hacía verlo, ¿no? Y visitaba. Pasaron los años para que se volvieran a encontrar Margarit y Armand. Armando encontró en Margarita Goyer nuevamente lo encontró en el teatro. Este le pidió a Prudence, su amiga, que en común le representara a ella, aceptó y le advirtió que era amante del duque y que tendría que esperar que éste fuera de la casa para poder verla. Armand aceptó y fueron a esperar a la casa de Prudence. Cuando el duque había salido, es entonces de la casa de Margarite, llegaron Armand, Gastón y Prudencia, y ella lo recibió pues muy amablemente y la invitó a cenar juntos. Cuando se presentaron, Margarita no reconoció a Armand. Cuando se sentaron a cenar, Margarita tuvo un exceso de tos que le hizo escupir sangre, se retiró de la mesa y es ahí donde Armand Duval fue a averiguar si encontraba bien, pues, y entonces le coge de la mano. Entró en la habitación y la vio tan enferma que entonces se atrevió a decirle que ella era lo más importante en su vida y deseaba estar a su lado para cuidarla. Ella le sonrió y diciendo que eso era para las mujeres que tenían familia, que las mujeres como ella no podían pensar en cuidados y le pidió que regresaran a la mesa. El instinto tanto que terminó por convencerla, pero le advirtió que debería tener tres cualidades para que en esa relación funcionara. Una, que debe ser confiado, sumiso y discreto. Entonces Armando, sin cuestionar alguna, aceptó y preguntó cuánto volvía a verse con Margarita. ¿Cuándo volverían a verse? Y Margarita entonces contestó, cuando las camellas que llevo cambien de color, le dijo. Entonces Armando, al volver a su casa, le parecía estar viviendo en un sueño. Solo pensaba en el momento en que esas camelias cambiarían de color. Al día siguiente fue a los Campos Elíseos, donde Margarita acostumbraba visitar, y se dio cuenta de que las camelias habían cambiado de color. Así es que entonces en la noche fue a buscar a ella, pero ella se sentía mal. Prudence, que le acompañaba, había mandado a investigar sobre todo, pues no lo que Margarite, porque no le recibió Armand. Counine le pidió que se quedara con ella esa noche y Armando aceptó sin preguntar nada, que ya era una de las condiciones que ella pudiera dar a su amante. Entonces, luego ya, antes de amanecer, Armando tuvo que irse porque el duque llegaba a 3 de la mañana a ver a Margarite. Este le pidió que fuera al teatro esa noche y al llegar Armando al teatro vio que Margarita al llegar con un conde. Ya estaba con un palco Margarita, pidió al conde que fuera por unos dulces bombones y llamó a Armando y le dio un beso en la frente y le pidió esperar en la casa de Prudence hasta que le mandara llamar y por supuesto pues Armand decidió, obedeciendo se fue, ¿no? Cuando Margarite mandó llamar a de Armand, salió este inmediatamente de la casa de Prudencia hasta la casa de Margarite. Al verla se abrazaron muy fuertemente y pasaron la noche juntos, aun cuando Armand tenía que irse antes del amanecer. Durante el día, Armand recibió una carta de Margarita Goyer donde decía que no iba a poder verlo porque estaba enferma. Entonces Armando se desesperó, pues no fueron todos los modos fue a su casa de Margarita esa noche a investigar que cómo estaba y pues pero al llegar allí vio que pasó un conde
un conde N, que era bien millonario y que Margarita siempre lo rechazaba, pero él siempre le ofrecía dinero, ¿no? Y entonces ahí es donde Armand desconfía bastante de él. Armand regresó a su casa y es ahí donde escribe una carta muy ofensiva para Marguerite de Goyer, la cual esperaba una respuesta. Al ver que no llegaba a buscarla, no encontró a Marguerite en su casa, fue a todos los lugares donde ella acostumbraba ir, pero no la encontró, entonces pensó que a lo mejor que era irse con su familia porque ella no le importaba, no decidió irse a su casa. Armando preparaba las maletas cuando llegó Margarita y Prudencia a su casa, y cuando Armand vio a Margarita se le arrodilló ante ella y le pidió perdón. Ella lo perdona y le confiesa que lo amaba, pero que debía mucho dinero que él no podía darle. Le pidió que no lo juzgara por su forma, que ella había aprendido a ganarse el dinero. Armand entonces siguió pues siendo su amante de Margarita Goyer sin preguntar nada. Al cabo de un tiempo recibe una carta de su padre preguntándole por qué de su ausencia. Armand respondió inmediatamente que estaba bien, que pronto iría a verlo, ya que no quería que se enterase de su relación con Margarita, pues sabía que no estaría de acuerdo. Al siguiente día, Margarita Goyer mandó una carta a Armand donde le decía que fuera a la casa de Prudence. Cuando el duque se fue a la casa de Margarita, ella fue a buscarlo enseguida y le dijo que había convencido al duque para que alquilaran una casa en el campo, donde ella lo quiere ver todos los días. Y entonces para eso alquilan en el campo también a Armando para que esté más cerca un cuarto, ¿no? Armand le pidió a Margarita que dejara que esa vida fuera a vivir juntos. Ella aceptó y todo. El duque insistió por medio de cartas que regresara con él, pero ella fue tan feliz que no le interesaba si rompía las cartas a veces sin leerlas, porque ya lo abandonó, el duque lo abandonó a Margarita porque había bastante gente y no tenía tiempo para ir. Entonces, es ahí donde Armando Duval se da cuenta de que Margarita le ocultaba algo y decidió investigar, así que fue a buscar a Prudence, que estaba enterada de todo lo que hacía Margarita. Así fue que ésta le dijo que Margarita había vendido su coche y había empeñado sus joyas para pagar la deuda que tenía, y que también había un conde que estaba dispuesto a pagarle todas sus deudas de una buena cantidad de dinero a Margarita si ellos pudieran seguir como antes, siendo solo amantes. Armando, por supuesto, que no aceptó, diciendo que le pagaría sus deudas. Salió de la casa de Prudence y fue a casa de para ver si no tenía ningún recado. Encontró varias cartas de su padre y en una de ellas decía que muy pronto iría a verlo y que esté pues al cuidado de él, ¿no? Es ahí donde él se preocupa pues de sobre las cartas que le trata de responder. Margarita mandó a Nanine a seguir armando, así que para cuando éste llegue, o ella ya sabía que Prudence le había dicho la verdad y le explicó lo que hacía para pagar las deudas que tenía, y él aceptó el plan de Margarita, pero al día siguiente fue a verlo al notario de su familia para que le diera el dinero y que había heredado de su madre, se lo transferieran a Margarite, advirtiéndole que lo fuera discreto de su padre. Después fue a buscar a Margarita a una casa pequeña donde vivieron meses más felices de su amor. Unos días después, José, su criado, fue a buscar para decirle que su padre había llegado y pues que quería verlo, ¿no? Y Armando fue inmediatamente a ver a su padre. Su padre, al verlo, lo primero que hizo fue suplicarle que dejara a esa mujer. Como no lo convenció, lo amenazó que quitarle el dinero que su madre le había dejado. Y por último se lo ordenó, ¿no? Pero cuando vio que ninguna forma pudo de convencer a Armand para que dejara a Margarita, se enojó tanto que pidió que le llevara sus maletas y se fue. Armand regresó a su casa y le contó a Margarita lo que había sucedido con su padre, y ella se entristeció mucho, lo abrazó y le dijo que fuera a buscarlo al día siguiente. Pero su padre ya le había mandado una carta donde le citaba a las 4 de la tarde en el hotel
donde estaba hospedado. Armando acudió a la cita, dejando a Margarita enferma. Platicó, comió con su padre. Parecía que por fin su padre había aceptado su relación con Margarita y dejó que fuera con ella. Pues claro que le rogó que cenaran juntos, pero él no aceptó. Le dijo que entonces fuera a verlo al día siguiente, así que Armando aceptó y fue muy contento a contarle a Margarita. Cuando Armando llegó para darle la buena noticia a Margarita, Nina le dijo que había ido a París. Así que la esperó, pero cuando le dieron las 2 de la mañana ya no había regresado Margarita, fue a buscarla. Entonces no había coches, no había carros, no había nada para que fuera. Entonces pues se fue caminando y estaba lloviendo incluso. Llegó al departamento en la que ella vivía antes de irse con él y el portero le dio una carta en la cual decía que en ese momento ella ya era amante de otro, no, de otro hombre y que se fuera pues a vivir con su padre y su hermana. Lo único que Armando hizo fue ir a buscar a su padre sin que pareciera lo que estaba esperando. Se fue a casa entonces de su padre a encontrarse con su hermana y estuvo allí más de un mes. Regresó a buscar a Margarite a los Campos Elíseos. Cuando se encontraron, se estremecieron y cada uno por su camino. Armando supo, ¿no?, que Prudence, a quien iba a buscar, ella había vuelto a su vida de antes, recuperando así las cosas que había perdido. Eso lo hizo pensar que Margarita nunca le había amado y entonces sí que era una gofa igual que todas las mujeres mantenidas como ella. Armand solo pensaba en la manera en vengarse de ella, entonces averiguó que Olimpia, una chica, la amiga de Margarita, iba a dar una fiesta y consiguió una invitación porque sabía que podía ahí encontrar a Margarite, así que fue a la fiesta y empezó a enamorar a Olimpia, proponiéndole que fuera su amante. En la fiesta, Armand jugó todo el dinero que se ganó, se le ofreció a Olimpia para que aceptara su propuesta. Olimpia, que al principio se había negado a aceptar, terminó aceptándolo. ¿No? Margarita sufría por la decisión de Armand y dejó de ir a los bailes y a los teatros. Armando fingía felicidad, aunque sufría al igual que Margarite, hasta que se enfermó, tanto que estuvo en la cama. Prudencia fue a pedirle a Armando que no le hiciera más sufrir y que éste le dijo que viniera pues no personalmente a pedírselo. Así que Margarita pues fue a pedirle a su cuarto perdón. Cuando Armando lo vio le pidió perdón y regresaron con él. Ella lo rechazó y fue aún más tarde, estaba con su amante. Sintió tanto coraje que le mandó a ella y decidió irse a Inglaterra. Y Armando al darse cuenta de que pues ya no quedaba más tiempo de saber nada de ella, fue al oriente donde todo el tiempo después se enteró de la gravedad de la enfermedad y después de su muerte regresa lo más pronto que pudo. Armand termina de relatarle su historia que le dio Jules las cartas de Margarite. Se le había mandado en una de ellas, le explicaba que la noche en la que había ido a buscar a su padre y no le había encontrado era porque había venido a buscarle para exigirle que lo dejara, que no le arruinara la vida, que ella defendía su amor con su fuerza, pero cuando su padre lo suplicó y le dio un beso como si fuera su hija, ella no le quedó más remedio que aceptar las súplicas de su padre Armand, pues no, y pedirle perdón. Jules termina a leer las cartas de Marguerite y se da cuenta del amor y el dolor profundo que existió en tanta relación. Fueron a visitar a Prudence, a la arruinada según ella la culpa de que Margarita, y a quien logró sacarle a Armand un billete de 1000 francos después de buscar a Julie Duprat, quien Margarita había dejado su diario que solo entregara a Armand, y finalmente fueron a la tumba de Margarite, y es ahí donde el último deber de Armand era reunirse con su padre, y así fueron en busca de su familia, quien lo recibió no con mucho cariño. En eso de Margarita también mencionaba, pues, no, que donde había Margarite, donde Margarite tenía dos formas de amar, una que era el amor y la otra que era el corazón, o los sentidos, se puede decir, ¿no? Es ahí donde termina la narración. Gracias.